Yo banco a la gente de ANMAT, pero alguien dijo eso. Sabemos que la contaminación ya estaba en las muestras de museo, o sea que no es una contaminación posterior en hospitales, etc. Ya son casi 100 las víctimas fatales por el fentanilo contaminado que sin ningún tipo de control ni trazabilidad fue distribuido por el laboratorio HLB Pharma a diferentes hospitales y clínicas del país. Vinieron en noviembre y después en febrero de 3 horas vinieron. Tenés que preguntar a ANMAT si en 3 horas pueden poner 100 cosas. Eso. Segundo, preguntarle a ANMAT si no había una orden de clausurarnos desde el año pasado. No me voy a escapar, yo acá estoy. Quintero me mandó operaciones, andate, dice yo acá estoy. Primero por las familias víctimas para que sepa la verdad. Que se sepa, y vos sabías las cosas que tiene la gente que falleció. No falleció ninguno hasta acá. No falleció. O sea, dice que la bacteria no fue la muerte. No, la bacteria están estudiando si pudo contribuir o no, están estudiándolo. El peritaje del Malbrán en este punto es una instancia clave. Sin ese peritaje nosotros no podemos saber si la conducta fue dolosa, si la conducta fue culposa, si la responsabilidad llega hasta el jefe de control de calidad, hasta el jefe de producción, el director técnico, el CEO del laboratorio o el dueño. La gente le inculcaron muerte, cuando no había nada, ¿entendés? Esto estuvo armado para perjudicar a la política. Yo vi en total 12 muertes, 11 más la de mi hermano. ¿Pero esto vos lo viste en ese momento, digamos, o después te fuiste enterando? No, yo lo vi en el mientras tanto. Veíamos cadáveres. ¿Qué pasa? Estamos frente a una crisis nacional que nunca se tuvo en la historia de la Argentina. Todos los días sacaban cadáveres como pan caliente. Hasta el momento se sabe que 45.000 ampollas contaminadas fueron aplicadas, mientras que otras 260.000 por lo menos fueron retiradas de circulación y no llegaron a ser inoculadas en pacientes. Los números hablan por sí solos, pero los rostros y las vidas perdidas son la verdadera dimensión del desastre. Mi hermano es Daniel Oviedo, es una de las víctimas del fentanilo. Entramos al Hospital de La Plata el 25 de febrero, entramos con un ataque de pánico y dificultades para respirar. Al día siguiente Daniel fue derivado a la terapia intensiva y el 27 Daniel hace el primer paro cardiorrespiratorio en el cual aplican el fentanilo adulterado en opción de rescate para pararlo. Y bueno, da positivo el 28 de febrero de la Klebsiella MBL pneumoniae. El 17 de mayo Daniel fallece de shock séptico. Uno por uno, los pacientes que se encontraban intubados en las terapias intensivas iban perdiendo la vida frente a la desesperación de médicos y familiares. ¿Cuántos años tenía Leonel? Él tenía 32 años y 9 meses. Y bueno, y él era docente, era licenciado en educación. Él era muy sensible. Por eso él se dedicaba mucho a la música, a defender la educación, tenía un compromiso enorme, era un docente muy comprometido y de alma. El día 5 de marzo le agarra un dolor de panza, lo que se diagnosticó como un dolor abdominal agudo. Se va a la clínica Ranela, en la clínica Ranela lo tienen ahí en observación. Se le hizo una CEPRE mal hecha. Y bueno, y esto lo produjo una pancreatitis muy grave. De ahí, como no tenían con qué recursos, lo llevamos al italiano. Y ahí comenzó su calvario. Ahí comenzaron a inyectarle fentanilo. El 8 de abril se le inyecta el fentanilo contaminado. Comenzó a desmejorar, empezó a agarrarle fiebre, empezó náusea, vómito. El 11 de abril nos llaman a las 11 de la noche. Él estaba muy grave. Fuimos corriendo a verlo. Luego nos dijeron que era inminente su muerte. Y el pobrecito aguantó hasta el 12 de abril, hasta las 3:40. Cuando en el hospital descubrieron la razón de la sorpresiva mortandad en el mes de abril, el alerta evitó un desastre todavía mayor, pero el daño ya estaba hecho. El ANMAT recién prohibió la circulación del fentanilo HLB el 13 de mayo. Recién en ese momento, las familias comenzaron a entender que sus seres queridos
no murieron por sus condiciones médicas, sino que fueron prácticamente exterminados por la aplicación del opioide. Si esa ampolla está contaminada, alguien la puso. ¿La pudo haber puesto alguien sin querer o la pudo haber puesto alguien a propósito? Yo creo que si la pusieron a propósito. Ojalá que no. ¿Él tuvo algún problema de salud en su vida? No, nunca. Un hombre sano que un día le dolió la panza. Tuvo un dolor abdominal agudo, de un día para el otro se encontró en una terapia intensiva, se encontró con este fentanilo, no sé si adulterado o contaminado, ya llamarlo hoy no sé, pero bueno, encontró desgraciadamente la muerte y la desgracia para nosotros, un dolor interminable, un dolor que estamos trascendiendo dolor sobre dolor. Una mesa de fentanilo que la mandó Quintero a pensar que encontraba con Escobar Gaviria, Al Capone, y se encontró todo perfecto. En medio de la investigación, y mientras el empresario García Furfaro intenta desligarse de las responsabilidades, la justicia ya detectó con ampollas testigos guardadas de los lotes investigados que fue en el laboratorio HLB Pharma donde el opioide fue contaminado con o sin intención. Estamos frente a una crisis nacional que nunca se tuvo en la historia de la Argentina, que es una crisis contra el delito de salud pública. O sea, tenemos un delito que el Código Penal lo establece en el artículo 200 al 208, donde cualquier medicamento o alimento que esté adulterado, falsificado o eventualmente esté adulterado o contaminado es un delito. Tuvimos una reunión con el doctor Roberto Martínez, que es el director del Hospital Italiano de La Plata, y él nos confirmó que Daniel era uno de los primeros positivos, nos comentó que hicieron una investigación desde el 8 de abril hasta el 29 y que recién el 29 llegaron a la conclusión de que las bacterias altamente resistentes a todos los antibióticos que le suministraban a los pacientes estaban en el fentanilo. Queremos dos cosas. Una, que se haga justicia con estos culpables, y otra, que no vuelva a suceder algo parecido. También tenemos que investigar por qué llegamos a esta situación, por qué ese laboratorio llegó a contaminar con una bacteria al inyectable, cuando el inyectable tiene que ser estéril. O sea, tiene que salir de fábrica con la cantidad de medicamento, la dosis justa, más la esterilidad por ser un inyectable. En estos casos la investigación tiene que hacerse por saber si fue un sabotaje, si fue una mala praxis, si fue una desidia o una inoperancia en el proceso. 6 meses después de las primeras aplicaciones que resultaron mortales, todavía la justicia no determina a ciencia cierta qué cantidad de víctimas fatales provocó esta verdadera catástrofe sanitaria en la Argentina. Es sin dudas la mayor catástrofe sanitaria de la Argentina. Piensen que la ANMAT se fundó en los años 90 después del escándalo que fue en aquel momento la contaminación, el sabotaje que hubo sobre una sustancia que le estaba compitiendo a los medicamentos llamado el propóleos. 25 muertos hubo en aquel momento y a partir de ahí se decidió fundar la ANMAT, que es la que hoy tenía más de 160 advertencias previas sobre lo que pasaba en el laboratorio Ramallo, porque el laboratorio HLB Pharma es el nombre genérico, o sea, es el nombre de todo el consorcio. Todo esto sucedió en un laboratorio en particular, el laboratorio Ramallo, en la localidad de Ramallo. Entonces, esa tragedia sanitaria del propóleo quedó chica comparado con los 96 muertos que ya hay hasta ahora y que seguimos contando. Piensen que en la AMIA murieron 85 personas, que en la tragedia del Lapa murieron 65 personas. De esa magnitud estamos hablando. Lo que pasa es que acá no hubo un evento simultáneo, sino que lo que hubo fueron muertes sucesivas que se fueron conociendo a lo largo de los meses. En estos últimos 6 meses se fueron conociendo estas muertes y se llegó a esta cifra. Y uno dice, pero ¿y la ANMAT por qué no controló? Porque cualquiera de nosotros, la ANMAT es el organismo que regula los medicamentos y los alimentos. Y la ANMAT cada 2 por 3 controla y saca de circulación un aceite de oliva, una miel, una pasta dental, como pasó con el caso de Colgate. Y en este caso, que había más de 160 advertencias de mal funcionamiento en ese laboratorio, no habían hecho nada, no habían clausurado.
las cosas que se van conociendo sobre lo que pasaba dentro del laboratorio HL Pharma y que les voy a contar esta noche en GPS, parecen el laboratorio del doctor Cureta, muchachos. Era un lugar que no debía funcionar así. Escuchen lo que dijo hoy a la mañana una técnica calificada que trabajó 10 años en el laboratorio, que no quiso dar su nombre, yo lo tengo, pero si ella no lo quiso dar, no importa, que dio una entrevista por radio. Lo que dice esa mujer queda corroborado por las inspecciones que hizo la propia ANMAT. Pero ahora la ANMAT llegó tarde. ¿Por qué llegó tarde? ¿Había una connivencia con los dueños de HLB Pharma? ¿Había alguna especulación sobre si se iba a vender el laboratorio y alguien se lo quería quedar? Por lo pronto escuchen a la empleada sobre cómo se trabajaba en HLB Pharma. El fentanilo se hizo en pleno diciembre, enero, más o menos. Jamás, estamos hablando de temperaturas altas ambientales. Jamás. O sea, ¿qué temperatura hacía en diciembre adentro del laboratorio? En todas las áreas y líneas productivas, en todo jamás anduvo la ventilación y la temperatura de lo que sería un aire acondicionado que te mantenga a 25 grados. No existe, no existió jamás. En pleno verano los chicos, los fraccionadores, entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas. Del calor que hacía no podían aguantarlo. A ver, un laboratorio, y mucho más un laboratorio que produce medicamentos complejos, como es el fentanilo, tiene que trabajar en condiciones absolutamente asépticas. Lo que está contando esta mujer, supongamos que sea una empleada que ha sido maltratada o que está resentida, pero lo que está contando es que había calor, hacía calor, no funcionaba bien el aire acondicionado, trabajaban en ropa interior y con las puertas abiertas, y ahí está rota la cadena de la asepsia. En el informe que yo les voy a mostrar ahora, que es un informe que está en la justicia, porque es la propia ANMAT la que lo mandó a la justicia, dice que las temperaturas de trabajo estaban excedidas. O sea que ahí eso corrobora lo que decía esta mujer. Recién ustedes veían un video que circuló en algunos medios de comunicación, donde García Furfaro decía, bueno, no, la gente se murió porque se tenía que morir, tenían patologías previas. Sí, obviamente tenían patologías previas, por eso van a una clínica, por eso van a un sanatorio, por eso entran a una terapia intensiva, pero de ninguna manera a la gente que tiene patologías previas hay que darle justamente un fentanilo contaminado con 2 bacterias. Una de esas bacterias era una bacteria rara de origen animal, la otra es una bacteria que lleva a otras bacterias, ¿sí? Para decirlo de manera sencilla. Pero la defensa que utilice, que seguramente va a utilizar a lo largo del juicio García Furfaro, es que ya estaban contagiados de antes los que se terminaron muriendo. No es lo que opina la ANMAT. En el boletín oficial, cuando la ANMAT decide terminar con las actividades y sacar todo el lote de fentanilo, que por cierto lo hizo bastante tarde, porque hay una investigación de noviembre del año pasado, que en febrero le mandan una carta a la directora técnica del laboratorio diciéndole hay muchos problemas, hay mangueras que no están limpias, un detalle muy técnico, pero esa carta, en base a una inspección de diciembre, mejor dicho, llega en febrero al laboratorio. O sea que la ANMAT estaba al tanto de que había algo que se estaba haciendo mal en ese laboratorio. Sin embargo, porque eran vacaciones, andá a saber, porque le recortaron el personal, andá a saber por qué, no hizo nada. Pero en el momento de la clausura, ¿sí? El 11 de mayo, este es el decreto, dice que las 12 muestras que se cultivaron, 12 muestras del fentanilo de HLB, fueron positivas para crecimiento bacteriano y al observarse en el microscopio y hacer la tipificación de dichos organismos, los cultivos salieron positivos para Klebsiella pneumoniae y Ralstonia piqueti, que son las 2 bacterias. O sea, la ANMAT hizo un testeo, hizo un cultivo a partir de una ampolla y ahí comprobó que las ampollas estaban contaminadas. O sea que la gente que se murió, no se murió porque se contagiaron de una bacteria interhospitalaria en el hospital, que puede suceder. En este caso, se murieron porque se contagiaron con esta bacteria, porque hay una de esas bacterias que no es habitual en la fauna bacteriana hospitalaria tan temida, de las infecciones intrahospitalarias. Entonces, acá está lo que yo les decía. El documento
dice, que manda la ANMAT, está en el expediente. Después vamos a hablar de la manera que el juez Kreplak lentamente está no instruyendo la causa de una manera bastante extraña, pero después lo vamos a hablar. Y a ver si podemos ver algunas capturas de pantalla para que vean de qué se trata el expediente. Dice, bueno, fentanilo, solución inyectable, laboratorio HLB Pharma, acá está. Digo, para que después no salgan los trolls a decir que es falso, que lo inventamos, toda esta pelotudez que dicen siempre. Dice, el informe no intenta enumerar todas las deficiencias detectadas, solo se mencionarán algunos ejemplos. Imagínense los ejemplos, tiene 25 páginas. 25 páginas de ejemplos de lo mal que estaba funcionando esto. Ahí está la directora nacional del INAME, que es el Instituto Nacional de Medicamentos, que es una de las dependencias de la ANMAT, y empieza a decir, primero dice que el fentanilo tenía que ser fabricado minimizando los riesgos de contaminación microbiana. Justamente lo que tenían eran bacterias, se había sido contaminado con bacterias y microbios. Dice también, para lavarse las manos la ANMAT, alcanzar este objetivo es responsabilidad de cada empresa. Sí, es evidente, pero la ANMAT inspecciona todo el tiempo a los laboratorios y a las droguerías, por eso no se entiende que se les haya pasado esto, y por eso está la responsabilidad, y por eso lo citaron al ministro de Salud, Mario Lugones, a que vaya a dar explicaciones a la Comisión de Salud, porque no se entiende. Miren, yo hablaba con una persona que es la directora técnica de una droguería y me decía, mirá, a mí hasta me piden que pinte las paredes, me controlan cada cuánto tiempo pinto las paredes, la ANMAT. En una droguería que se supone que tiene que tener mucho menos control que un laboratorio y mucho menos control que un laboratorio que fabrica fentanilo. Los controles de la ANMAT, por esos milagros de la coima, de andás a saber de qué, se habían relajado de manera increíble en el laboratorio HLB Pharma. El laboratorio, o sea, propiamente el lugar, el laboratorio Ramallo, lo manejaba el hermano de García Furfaro, Diego García, ¿sí? Entonces, para que sepamos cómo es la cadena y el organigrama. Cuando uno sigue leyendo, se encuentra, a ver un poquito más adelante, van a ver que empieza el análisis de los lotes. Y vieron que ahora arrancó el revoleo de cosas, ¿no? Entonces, desde el gobierno dice, no, esto es culpa de Kicillof y el hermano del juez es el ministro de Salud y esto es culpa de la provincia. Y ahí empieza uno a decir un poco de sentido común, muchachos. La verdad es que hubo casos en provincia de Buenos Aires, pero hubo casos en clínicas que no tienen nada que ver con el esquema público de salud de provincia de Buenos Aires. Hubo casos en Santa Fe, en Córdoba, en Formosa. O sea que la explicación de que todo esto es una cuestión que tiene que ver con Kicillof no estaría sucediendo. Pero claro, estamos en campaña electoral y nadie quiere cargar con el mocho de los 96 muertos. Ni siquiera Sturzenegger, porque la primera reacción de muchos, la primera crítica que saltó es, y esto tiene que ver con los recortes que promueve el ministro de Regulación, Sturzenegger, que le sacó el 30% de la planta a todos los organismos estatales. Sturzenegger salió en una entrevista a decir, no, esto fue culpa de la ANMAT. Y después tuvo que salir a aclarar de la ANMAT kirchnerista. Bueno, vean las fechas. Porque acá dice, fecha de elaboración, 17 de diciembre del 2024, fecha de liberación, o sea que sale al mercado 3 del 1 del 2025, el otro lote. ¿Sí? Este es el lote complicado, el 31202, es el lote donde encontraron la contaminación. Y dice, también, elaboración 18 de diciembre, liberación 4 de enero. Ahí hay un detalle que es importante, dice, sin la firma del DT. El DT es el director técnico que tiene que firmar todo el procedimiento de un medicamento. Es el farmacéutico jefe, digamos, del laboratorio. O sea, la casualidad o no, pero bueno, el lote contaminado tiene la firma del director técnico. Esto es una irregularidad. A ver, que un lote de fentanilo, que es una droga poderosísima, que está generando conflictos geopolíticos entre Estados Unidos y México, entre México y Canadá, que es utilizada por los carteles del narcotráfico para agregarlo a las pastillas de la droga de diseño, que se saque fentanilo de un laboratorio sin la firma del director técnico farmacéutico, es un disparate que uno dice, bueno, estas cosas solo pueden suceder en la Argentina. Sí, pero también es un disparate para la ANMAT. Y no solo es un disparate para la ANMAT, también es un disparate para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. ¿Por qué?
Porque el año pasado, ahora lo vamos a ver en un decreto del Boletín Oficial, se armó la mesa del fentanilo y participaba la AFIP, participaban un montón de organismos para controlar, de acuerdo, acá está, esta, la mesa del fentanilo, ¿les gusta? Miren para lo que sirvió la mesa del fentanilo. Decreto, Boletín Oficial, a ver si vemos. Créase la mesa para la prevención del tráfico ilícito y uso indebido del fentanilo. En la órbita de Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad. Recién ahora, Patricia Bullrich, cuando ya estalló todo el escándalo, ahora hizo una denuncia que el laboratorio de Cheleve Pharma estaba flojo de papeles en materia de importación y permisos para operar con fentanilo. Recién ahora, después de los 96 muertos. Pero no solo eso, sino que imagínense que se largaba fentanilo a la calle sin la firma del director técnico. Volvamos a lo que se llama, esto que ustedes están viendo se llama batch record, cosa que uno va aprendiendo cuando tiene que contar estas historias. Entonces, allá, sin la firma del director técnico, se lanzaba fentanilo a la calle, una droga poderosísima, sin la firma del tipo que se tenía que hacer cargo. Raro. Ahora después les voy a explicar por qué la firma es importante. Este es el lote, el 31202, es el lote que estaba contaminado. Tenía 150.000 ampollas más o menos y según cifras que dio la diputada Tolosa Paz en la Comisión de Salud, 45.000 entraron en el cuerpo de argentinos. 45.000. Varias deben haber entrado en el cuerpo de los muertos. Las otras no se sabe. O sea que no se extrañe que vayan apareciendo más muertes, que en lugares remotos haya llegado el fentanilo, se lo hayan aplicado a alguien, no haya mucho control y después le dijeran, no, se murió de una neumonía tu pariente. Un desastre, un desastre. Y sigue la enumeración de los bloques, de los lotes analizados, y esto echa por tierra la idea de que esto sucedió durante el ANMAT kirchnerista. No, no sucedió en el ANMAT kirchnerista, esto sucedió en el gobierno de Milei. Arrancó con la fabricación el 17 de diciembre del año pasado, y el fentanilo se distribuyó en enero a diferentes lugares, y ese era el fentanilo contaminado. Cuando uno sigue leyendo el informe, insisto, es un informe que la ANMAT le manda al juez, dice que se observan discrepancias e inconsistencias u omisiones en los registros. ¿Qué quiere decir esto? Un laboratorio cada paso tiene que estar registrado y firmado y homologado para que sea serio. No estaría sucediendo, hay deficiencias en el registro. Una de las mayores deficiencias de las que habla el informe es el agua. El fentanilo se compra al por mayor y se diluye y se carga en ampollas. El fentanilo viene de China, el laboratorio lo procesa, lo diluye con agua, pero esa agua no puede ser cualquier agua. Tanto es así que dice que la cadena de custodia de esa agua, que tiene que ser un agua súper esterilizada, dice, no, llenaron el tanque un día, pero figura otra fecha, los filtros no están muy bien, no se entiende muy bien qué pasaba con los filtros. Insisto, lo dice el informe de la propia ANMAT. Si la propia ANMAT había visto todo esto antes, no se entiende por qué no habían clausurado el laboratorio. Misterio. Dice más adelante que de los 4 registros evaluados, surge que los lotes fueron elaborados de manera consecutiva, sin limpieza de áreas, ni equipos, ni accesorios críticos como ser mangueras, aguja de dosificado entre lotes. O sea, era una mugre, para decirlo, yo sé que no es muy académico, pero dice, se elaboraron los lotes de fentanilo sin haber limpiado lo que tenían que haber limpiado. Con lo cual, dice, queda en evidencia la falta de limpieza entre un lote y otro. Falta de limpieza o presencia de residuos materiales extraños en áreas de producción. No se realiza limpieza de áreas entre procesamientos de distintos productos. Falta de limpieza en días sucesivos de diferentes lotes. O sea, que no solo no limpiaban entre lote y lote, sino que al día siguiente tampoco limpiaban. Y el otro punto que llaman, y ahora lo van a escuchar, en lo que decía la empleada que no quiso dar la cara, es la cuestión de la ropa. O sea, no estaba la vestimenta adecuada. Y la vestimenta, dice, vestimenta de elementos de seguridad e higiene, no hay registro de esterilización de la ropa utilizada para cada lote y turno productivo
siendo un ítem crítico de áreas sépticas. O sea, tampoco limpiaban la ropa. Entonces, dudas sobre los filtros de aguas, dudas sobre la trazabilidad del agua que utilizaban, dudas sobre la pilcha y este testimonio del empleado. Laboratorio, ¿sabían que el fentanilo en particular estaba contaminado? Sí, lo sabían todos, lo sabían los analistas de microbiología, pues los analizaron todos, lo sabía el supervisor de micro, lo sabía la jefa de microbiología. Ahora bien, ¿qué dice García Furfaro? Porque también tenemos lo que dice García Furfaro. García Furfaro le echa la culpa a Héctor Andrés Quinteros. También acá tengo fragmento del expediente. Le echa la culpa a Héctor Andrés Quinteros con una de esos argumentos que tienen que ver más con el dime y direte. Me dijeron que me iban a hacer una cama y que la cama me la iba a hacer Andrés Quintero. ¿Quién es Andrés Quintero? Fue apoderado de HLB Pharma, creo que en algún momento fue socio de una parte minoritaria del paquete accionario y se pelearon. ¿Sí? Y dice, esto lo firma García Furfaro, que se presenta ante el juez y dice, amplía dichos, aporta pruebas. Estimé que corresponde investigar la actuación de Héctor Andrés Quinteros en el marco de una posible atentado a los laboratorios. Porque claro, si alguien contaminó de manera intencional el fentanilo, se debería poder probar, porque hasta ahora lo único que probó la ANMAT es la mugre que había en el laboratorio. ¿Sí? La falta de cuidado en el agua, la falta de cuidado en la pilcha, todo lo que están diciendo los testigos. Pero García Furfaro dice, no, el que contaminó esto puede ser Héctor Andrés Quinteros. Dice que habló con una persona a la que no identifica. Dice, te están haciendo una cama, amigo, vos créeme, está armado todo. ¿Sí? O sea, a ver, hay una diferencia entre una prueba, cuando un juez va y encuentra una evidencia, y mucho más un organismo del Estado, por más que el organismo del Estado esté intentando lavarse la mano en su propia responsabilidad, y otra cosa es que me dijeron que me iban a hacer una cama y me iban a contaminar. Bueno, ¿quién lo dijo y cómo te iban a contaminar? En el mismo escrito, García Furfaro continúa y dice, por otro lado, vengo a manifestar preocupación por una situación de la que he tomado conocimiento respecto de las instalaciones del laboratorio Ramallo. De un tiempo a esta parte, escuchen bien, el sereno que permanece en el lugar le ha hecho saber a un conocido en común que a veces divisó un helicóptero sobrevolando las instalaciones del laboratorio, lo que ha ocurrido incluso durante los últimos días. Por las características del helicóptero, su marca y color, sería el que habitualmente pilotea Héctor Andrés Quinteros. A esto se suma que la consigna policial que se había dejado un tiempo a esta parte se retira por las noches. Y que he tomado conocimiento de que un ex empleado que se llama Héctor Vázquez, ¿sí?, le había propuesto robar ampollas de morfina para Quintero. O sea, una especie de chusmerío de barrio, porque sigue diciendo, en este cuadro de situación me lleva a pensar en la posibilidad de que utilizando el referido helicóptero se arroje algún producto incriminante en el predio exterior del laboratorio para simular luego un hallazgo accidental a través de Vázquez o cualquier persona que ingrese al predio. Es difícil contaminar fentanilo en la ampolla a través de algo que se tira de un helicóptero, porque se supone que nada de eso tiene que estar al aire libre. Es más, si algo aquello con lo que se fabricaba el fentanilo estaba al aire libre, ahí tienen la explicación de por qué el fentanilo tenía bacterias. Que por otra parte está sacado, o sea, García Furfaro tiene dos teorías. O se lo contaminaron, y no explica cómo se lo contaminaron, o los pacientes estaban ya enfermos y se iban a morir igual y que no fue por el fentanilo, pero la ANMAT considera que en las ampollas que rescataron de fentanilo contaminado hicieron un cultivo y ahí encontraron que el fentanilo estaba mal.